Hacía rato que no estaba acá, es bueno estar. Me fijaba, este es mi cuadernito, ¿no? Con las anotaciones, y me fijaba, la última vez que había hablado en una reunión de oración había sido en febrero, más o menos, 20 y pico también de febrero, así que es bueno estar después de 7 meses. A pesar de los estudios y todo, Dios es fiel. Y por ejemplo, cuando Osvaldo me dio la fecha, yo dije, bueno, voy a elegir, y elegí el 20, y justo esta semana, igual que en el EMBA, no hay clases, hay unos talleres que no pasan falta. No tuve clase toda la semana, así que ni siquiera tuve que faltar al colegio. Buenísimo, Dios es bueno, así que puede estar acá sin preocuparme ni siquiera por la falta y puedo compartir la palabra de Dios. Así que esta noche voy a hablar de los procesos. Todos pasamos por procesos, todos. La vida está llena de procesos. Julián el jueves pasado habló de Cantar de los Cantares y hablaba de esta transición de invierno a primavera. Y esa transición es un proceso. Imagínense pasar del 20 al 21, de invierno a primavera, en invierno temperatura de 0 grados a la mañana y pasar a la mañana siguiente con una temperatura de 18 grados de mínima, por ejemplo. Es imposible que de invierno a primavera cambie así nada más. Es imposible. Tiene que haber un proceso. Y nos parecerá algo muy sencillo, muy simple, pero la vida está llena de procesos. Los vientos empiezan a cambiar, el sol empieza a estar más tiempo y todo un montón de factores meteorológicos que ya no sé, hacen de que la primavera sea primavera, que el invierno sea invierno, que el otoño sea otoño. Y más o menos entre hoy y mañana se determina más o menos el inicio de una nueva temporada, de una nueva etapa. Pero todo es un proceso. En el invierno a la primavera no cambia solamente por un día, por una fecha, sino que de a poco las temperaturas frías dejan de ser frías, el sol empieza a estar más tiempo, y todo eso es un proceso. Los que van a Capital, por ejemplo, que agarran Avenida Calchaquí, se darán cuenta que están haciendo un proceso en esa calle. Están rompiendo toda la avenida desde abajo, sacando bien todo lo que es el cimiento de la calle, poniendo nuevas capas de asfalto. Eso es un proceso. Y a más de uno no le debe gustar porque uno tiene que calcular más o menos entre 20 minutos más de salir a la casa, viajar en colectivo, se meten por las calles de adentro, las calles del barrio, y es un proceso. Y mismo estás estudiando, estás compartiendo con Uriel las materias que más o menos están flojas. La elección de una carrera es un proceso que tiene un principio y un final. Vos empezás tu carrera y esperás en Dios para terminarla. Y es un proceso. Y todo proceso tiene un principio y un final. Los procesos no son para siempre. Ayer pasé por un proceso de dolor de espalda y yo confiaba que esto no va a ser para siempre. Va a durar lo que tenga que durar, gracias a Dios estoy acá. Anteriormente duró más tiempo, pero cualquiera sea el proceso que estemos pasando vos y yo, no son para siempre. Los procesos tienen un principio y un final. Pero los procesos también generan un cambio. Los procesos generan incomodidad. Esta incomodidad que yo te digo de salir 20 minutos antes porque la avenida está cerrada, genera también malestar a los vecinos. Imagínense el ruido de las máquinas, no saber dónde poner el auto, cómo voy a sacar el auto si no tengo calle para salir. Todo genera un trastorno, un cambio y un desgaste. Los procesos generan eso, desgaste, trastorno, un cambio. Y en la palabra de Dios yo veo al menos tres procesos que tienen como común denominador el mismo lapso de tiempo. Hay tres procesos en la palabra de Dios que duran lo mismo, o por lo menos comienzan durando lo mismo. Y esa duración es de 40 días. Y más de uno ya se debe estar imaginando qué pasajes vamos a estar hablando. Hay tres procesos en la palabra de Dios con la duración de 40 días. El primer proceso lo encontramos en Génesis. Acompáñame en Génesis capítulo 6. Génesis 6, desde el versículo 5. Génesis 6, 5 dice así: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13, dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bien, hasta ahí por ahora. Vamos a hablar del primer proceso, de la palabra de Dios que yo veo en la vida de Noé. Un proceso en lo desconocido. Primer proceso en la palabra de Dios, proceso en lo desconocido. Mirá, Noé estaba pasando por un proceso que no tenía nada que ver con él. Y eso es un dato interesante, un dato que tenés que tener presente. Noé había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Era la maldad de los hombres la que hizo que él se tuviera que poner a trabajar. ¿No te parece un tanto? Uno conoce la historia y lo da por hecho, pero no es normal pensar si yo estoy bien con Dios, ¿por qué yo tengo que ponerme a hacer algo para salvarme de la condenación que es para otros y no es para mí? ¿No? Uno lee la Biblia, lo conoce desde chico la historia y no se pone a pensar esto. Pero el problema que tenía Noé era de otros. Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que el proceso que estaba pasando Noé era un proceso ajeno a él, era un proceso externo. Y vos y yo a veces pasamos por estos procesos, que no tienen que ver especialmente con nosotros, sino con nuestro entorno. Tienen que ver con lo exterior. Y vos me dirás, ¿qué puede ser? Yo estuve pensando, no sé, problemas laborales, vos no tenés control preciso sobre tu trabajo, sobre la economía, la muerte de un ser querido, un accidente en el hogar. Todos esos son factores de tu entorno, del exterior, pero se transforman en un proceso personal, porque te afectan. Somos seres sociales y nos afecta todo lo que esté en nuestro entorno. Y a Noé, quieras o no quieras, le afectó eso, su entorno, la sociedad, el mundo en el que él habitaba, era malvada, tan malvada que Dios se había arrepentido y le dolía el corazón por ver la maldad. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y es increíble pensar que Noé enfrentó ese proceso sin ser realmente suyo ese proceso. Y tal vez vos estás pasando por esto que te estoy diciendo, algunas situaciones que vos no tenés el control directo porque no la estás pasando vos. La estás pasando tal vez en tu colegio, en tu familia, con discusiones que tal vez en realidad ni siquiera las ocasionás vos, pero las estás sufriendo. Todo eso es parte de un proceso externo a vos, ajeno. Y no estaba pasando por ese proceso. Y vos me dirás, ¿y por qué desconocido entonces? ¿Por qué era un proceso desconocido para Noé? Y te parecerá muy raro, pero Noé construyó algo inédito. Un arca de tamaños que no son inimaginables porque están, pero es difícil pensar que un solo hombre se puso a hacer eso con determinación, años construyendo el arca. Noé había construido algo inédito, jamás antes visto, para sobrevivir a algo que jamás había visto. Noé nunca vio el diluvio. Es decir, Noé construyó algo que no conocía para sobrevivir a algo que tampoco conocía. Por eso es un proceso en lo desconocido. Y yo me preguntaba, ¿qué proceso te estás pasando vos y estoy pasando yo desconocidos? ¿No? Nos da miedo lo desconocido. Yo hoy a la mañana hablaba con mi mamá sin que ella supiera que iba a hablar de esto. ¿No? Empezar un nuevo trabajo, estudiar una carrera para aquellos que están terminando el secundario, como Victoria que está por terminar, y nos agarra esa sensación de que vamos a enfrentarnos a algo desconocido. Y enfrentar esos procesos es difícil, porque nos enfrentamos a algo que jamás nos habíamos enfrentado.
Y Noé se estaba enfrentando a eso, algo desconocido, que jamás había visto. Mirá, Dios protegió a Noé y a su familia de eso desconocido. Y me encanta porque cuando pasamos por eso, como decía Gustavo, ¿no? Todo tiene un porqué. Cuando uno pasa en la situación que está pasando, se hace difícil. Y cualquier teoría pareciera desvanecerse. Pero ¿sabés qué? Noé tenía un arca que lo protegía, ¿sí o no? Noé tenía un arca que lo estaba protegiendo. ¿Y sabés qué? Jesús es nuestra arca. Jesús es nuestra arca. Mirá, acompañemos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Teológicamente el arca es el signo de Jesucristo, ¿no? Y vos me dirás, pero yo necesito el arca ahora. Mirá, Noé estuvo años construyendo el arca, poniendo su esperanza en la salvación. ¿Y sabés cuál era su salvación en ese momento? El arca. Y Jesús mismo está hablando en Mateo 24, 37 y dice, así cuando yo vuelva va a ser como en los tiempos de Noé. Te quiere decir que estás en ese tiempo de espera como estaba Noé construyendo el arca. Y vos y yo estamos esperando que vuelva Jesús, que vuelva ese arca para salvarnos. Así que yo no sé qué proceso desconocido estás pasando. Una enfermedad, un momento difícil que jamás antes pasaste y ahora estás pasando, pero te quiero decir que Jesús es tu arca. Jesucristo es nuestra arca, donde nosotros podemos estar seguros. Todavía no regresó por nosotros, pero la esperanza está, porque sabemos que va a venir, de la misma manera que Noé sabía que el arca iba a estar preparada. Mirá, segundo proceso que puedo ver en la palabra de Dios. Primero, proceso en lo desconocido. Segundo, proceso en el cambio de mentalidad. Mirá, Números 14. Libro de Números, capítulo 14. Vamos a hablar de Moisés y el pueblo de Israel. 40 días que se transformaron en 40 años. No es poco ese dato. Números 14, desde el versículo 1 vamos a leer. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y con nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mirá, versículo 20, el mismo capítulo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, hablando de Moisés, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de entre 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hasta ahí con la palabra de Dios. Mirá, este proceso que estaba pasando el pueblo de Israel es un proceso difícil. Porque leíamos en los primeros versículos, ellos seguían pensando en Egipto. Y se sabe mucho, pero tal vez siempre hay una primera vez para saberlo. Egipto es la representación del mundo, la representación de nuestra antigua vida antes de conocer a Cristo. Y el pueblo de Israel, siendo libres, tenía mentalidad de esclavos. El pueblo de Israel había sido liberado por la mano de Dios, con señales, habían visto su poder y sin embargo estaban pensando en volver a Egipto. Y no solamente eso, estaban pensando en apedrear a Moisés, en apedrear a Josué, a Caleb, a todos aquellos que defendían la visión de Dios para el pueblo. Mientras ellos estaban viendo la tierra prometida, el resto del pueblo, la gran mayoría, volvía sus ojos a Egipto. Y la razón por la que ellos estuvieron 40 años la leímos en el último versículo, en el 34. Porque cada día que Dios tenía planeado era 40 días, de esos 40 días, los 40 días estuvieron murmurando y estuvieron con esa mentalidad de esclavos. Dios no los castigó porque sí, sino porque la única manera en que ellos llegaran victoriosos a la tierra prometida, la única manera en que ellos pudieran tener esa tierra y cumplir la promesa que Dios había hecho, era que dejaran esa mentalidad de esclavos. Pero el pueblo seguía duro. El pueblo no quería cambiar su manera de pensar. Y tanto fue la dureza de su corazón, de que no querían cambiar la manera de pensar, que Dios dijo, hasta que ustedes no caigan en el desierto no van a entrar en la tierra, porque era un problema de mentalidad. No fue un capricho de Dios, fue un problema de mentalidad. Y muchas veces vos y yo no vamos a alcanzar el propósito de Dios hasta que cambiemos la manera de pensar. Y yo pensaba eso. ¿Sigo teniendo mentalidad de esclavo, siendo un hijo de Dios, siendo libre? ¿Sigo teniendo una mentalidad de esclavo? ¿Qué cosas hacen que yo quiera volver a Egipto, a mi antigua vida? ¿Qué pasiones a veces se despiertan en mí que quieren regresar a ese lugar de esclavitud, de donde Dios me libró? Porque Jesús pagó un precio. Y muchas veces siendo libres decidimos volver a atar nuestras cadenas. Dios no nos ata, nos atamos nosotros solos. Y me impacta la cifra. Por cada día de murmuración, de pensamiento de esclavo, ellos retrasaron 40 años su propósito. 40 años. Y no es una ley espiritual, no significa que cada día tuyo o mío que perdemos la mentalidad, ¿no?, de hijos de Dios, vamos a retrasar un año. Pero imagínate que fuera el doble, que fueran 2 años, 2 días. Imagínate eso. Por cada día que nosotros a veces perdemos la mentalidad de hijos de Dios, que nos equivocamos, que murmuramos, imagínate perder 2 días del propósito de Dios. ¿Cuántos días estaríamos perdiendo? ¿Te pusiste a pensar? Es una barbaridad pensar que cada día que nosotros volvemos o queremos retornar a Egipto, estamos retrasando el propósito de Dios, esa tierra prometida. Mirá, el pueblo estuvo 40 años y yo pensaba, ¿no? Tenemos que cambiar esa mentalidad de esclavos, porque por más pequeñita que sea, nos está retrasando. Y me impactaba pensar esto, no sé si te lo pusiste a pensar, estas familias, porque eran familias, que habían desobedecido a Dios, que habían murmurado, que tenían esa mentalidad de volver a Egipto, sabían que jamás iban a entrar a la tierra prometida, lo sabían, jamás iban a entrar. Y formaron sus familias,
trabajaron. Yo sabía que cuando estaba leyendo esto era a las 3 de la mañana. Mi papá se asoma porque estaba la luz del velador prendida. Y es raro que yo esté despierta tan tarde, me encanta dormir. Pero yo leía esto y me impactaba. ¿Sabes por qué? Porque vos podés ser libre, pero todavía tener mentalidad de esclavo. Pero no solamente eso, vos podés estar trabajando, vos podés formar una familia, vos podés tener proyectos, podés hasta recibir alimento del cielo y sin embargo jamás vas a alcanzar el propósito de Dios. Lo que Dios te va a preguntar cuando llegues al cielo, primero va a ver tu nombre, ¿no?, en el libro de la vida. Pero no te va a preguntar a cuántas reuniones viniste, y no estoy hablando que no estoy de acuerdo a congregarme, lo aclaro, porque yo a veces soy el que más se enfoca en eso, pero no te va a preguntar a cuántas reuniones viniste, a cuántas conferencias, no te va a preguntar si te sabes los libros de memoria, porque los libros ni siquiera es palabra de Dios, son el nombre de las personas que los escribieron, ni siquiera te va a preguntar cuántos pasajes te sabes de memoria, porque el número del capítulo y del versículo tampoco es palabra de Dios, lo puso un monje después. No te va a preguntar nada de eso, te va a preguntar si hiciste lo que Él te mandó a hacer, si cumpliste su propósito en esta tierra. Porque si Dios quisiera solamente salvarte, una vez que aceptas al Señor, nos iríamos. Pero si estás acá es porque Dios tiene un propósito. Si estás acá es porque Él tiene un propósito. Y me impactó y yo dije, wow, yo tal vez estoy estudiando, tal vez quiero formar una familia, tal vez tengo un montón de proyectos, pero lo más importante es saber si estoy cumpliendo el propósito de Dios. Porque tal vez nunca voy a llegar a la tierra prometida, porque tengo mentalidad de esclavo, porque sigo pensando en Egipto y estoy retrasando el propósito de Dios. Esa madrugada quedé impactado. Dios quiere que cambiemos la mentalidad. Y todos conocemos el pasaje de Romanos que habla de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si no renovamos el entendimiento, no vamos a comprobar la voluntad de Dios. Proverbios dice, ya lo había hablado en un mensaje y por eso no lo quise repetir, tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es. Nuestros pensamientos determinan la manera en que somos como personas. Por eso a Dios le interesa tanto cambiar nuestra manera de pensar, que tengamos mentalidad de personas libres, de hijas de Dios. Porque si no vamos a retrasar el propósito tan hermoso que Dios tiene. Mira, no solamente hay un propósito en lo desconocido, un proceso como el que pasó Noé, no solamente hay un proceso en el cambio de mentalidad, como pasó el pueblo de Israel, también hay un proceso para el servicio. Y el mayor ejemplo que yo puedo tener y que vos podés tener en la palabra de Dios es nuestro Salvador. Vamos a ver en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto, ayunando. Mateo capítulo 4, desde el versículo 1, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta ahí con la palabra de Dios. El primer proceso me hablaba de un proceso que tenía que ver con el entorno, con lo ajeno. Vos y yo pasamos por procesos que tienen que ver con nuestro entorno. Hablamos del segundo proceso, que es personal ese proceso, que es un cambio de mentalidad. Yo no puedo cambiar a la fuerza la mentalidad tuya. El Señor es el que cambia. Pero mi mentalidad, por
por la fuerza en el Señor y por mi decisión, yo la decido cambiar. Entonces, el primer proceso me habla de un proceso en cuanto al entorno, el segundo en cuanto a lo personal, pero este proceso está destinado a otros. Y Jesús pasó por este proceso en el desierto para servir, para entregar su vida. Y todo cristiano tiene que pasar por este proceso del servicio, porque significa que ya no está enfocado en uno mismo, sino en los demás, que Jesús a lo largo de la palabra de Dios todo el tiempo lo viene diciendo una y otra vez, de la manera que amás a Dios, así amá al prójimo, ¿no? De la misma manera, si quieren servirme a mí, sirvan a su prójimo. Siempre Jesús hablaba del servicio, de un proceso destinado a los demás. Y mira, puede ser acá en la iglesia local, fuera, en tu casa, como sea, uno puede servir al Señor. Porque Dios es un Dios que está en todos lados, Dios no habita en templos hechos por hombres. Entonces, primer ítem también que rescato es que uno no solamente sirve en la iglesia, sirve las 24 horas, como se usa mucho, las 24/7, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, uno tiene que tener esa mentalidad de servicio. Y Jesús pasó por el desierto. Jesús pasó por el desierto y estas tres tentaciones no son porque sí. El diablo conoce más la palabra de Dios que yo y que varios teólogos juntos. No fue porque sí estas tentaciones. Y en cuanto al ministerio, tenemos que saber que Jesús primero se bautizó, fue llevado al desierto y luego comenzó el ministerio. Y es por eso que este proceso me habla del ministerio. Mira, el diablo en la primera tentación tienta con la necesidad. Le dice, Jesús, vos tenés hambre luego de 40 días. ¿Quién no tiene hambre? Yo no sé si duro 2 días sin comer nada. Imagínense, porque uno dirá, es Dios, pero también es hombre. Jesús no es mitad, no tiene un porcentaje. Dios es completamente Dios, completamente hombre. Tenía hambre de verdad, como vos y como yo, después de 40 días. Y el diablo, conociendo, apela a su necesidad y le dice, Jesús, sos hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? ¿Sabés cuál es el punto de esta tentación? De que el diablo quería que Jesús se concentrara en la necesidad terrenal antes que en la necesidad espiritual. Porque Jesús no estaba ayunando porque sí, no estaba en el desierto porque sí, lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Él se estaba preparando para el ministerio, 3 años y medio de servicio completo que luego iba a ser llevado a la cruz. Entonces, no era un capricho no comer durante 40 días y 40 noches. Y el diablo, conociendo esto, quería tentar al Señor en su necesidad. Y como ministerio vamos a ser tentados en cuanto a la necesidad. Que lo terrenal sea más importante que lo espiritual. Siempre va a estar esa tentación de parte de Satanás, de convencernos que es más importante la coraza, el capullo, antes que lo que está adentro. Yo siempre voy a felicitar a los adolescentes que se levantan los domingos a la cena del Señor o que vienen los jueves de oración antes que un picnic, por ejemplo. Es mi opinión y a la luz de la palabra creo que es lo más acertado, porque cualquier persona, hasta que la que no conoce de Cristo, puede ir a un picnic a jugar al fútbol y a comer. Pero levantarse un domingo a la mañana siendo adolescente y venir a recordar al Señor Jesús mediante los símbolos, venir un jueves a la noche, simplemente orar, no hay ningún espectáculo. Yo premio primero eso antes que un picnic, porque un picnic puede ir cualquiera, pero hay que premiar las cosas que se tienen que premiar. Y Jesús estaba tentado en la necesidad. El diablo le dijo, comé, sacía tu hambre terrenal, natural, antes que el espiritual. Y esa es una de las tentaciones que podemos llegar a pasar en nuestro ministerio. Que lo visible, que lo que se ve, que la manera en que yo hablo o lo que digo, llega a ser más importante que la esencia. Y eso es muy peligroso y Jesús lo sabía y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios.
Lo espiritual siempre será y debe ser más importante que lo terrenal en cualquier ministerio. No será lo más bonito, pero si lo espiritual está bien, tarde o temprano, lo terrenal se va a acomodar. Segunda tentación que tuvo Jesús en este proceso para el ministerio. Mateo 4, versículo 5. El diablo le prometía a Jesús que no importaba si se tiraba desde la punta de ese edificio, del pináculo, porque lo iban a proteger los ángeles. Eso me habla de seguridad. El diablo estaba tentando a Jesús en su seguridad. En su seguridad. Y en el ministerio vamos a querer estar seguros. Vamos a querer salir a la calle a repartir folletos sin que nadie nos trate de locos, sin que nadie nos burle, nos ridiculice. Vamos a querer, no sé, abrir las puertas para que entre el barrio, pero sin que entre ningún drogadicto, ningún alcohólico. Es decir, la seguridad en el ministerio, siempre el diablo nos la va a meter. Vamos a querer estar seguros, siempre. Y el diablo le dijo a Jesús, tírate, total, vas a estar seguro. Era cierto, iba a estar seguro, pero no iba a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, que se tire por capricho simplemente. Y como ministerio, la seguridad muchas veces es un impedimento para servir. No podemos esperar a estar seguros. Y no hablo de la seguridad que nos da el Señor, sino de la seguridad terrenal. Muchas de las cosas no se cumplen de las promesas de Dios porque se busca primero la seguridad económica, la realización personal, la felicidad y el disfrute antes que servir a Jesús. Y yo, desde que veo hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, también dicen los teólogos, desde que veo la iglesia desde el punto cero, no veo a ningún cristiano esperando su comodidad personal antes que la obra de Cristo. No lo veo. Y si hay una de las cosas que hacen de que la iglesia no se parezca a esa iglesia con el primer amor, tiene que ver mucho con esto. A veces queremos estar seguros, a veces la lluvia es un impedimento para venir a la iglesia. No entiendo, a menos que llueva lluvia ácida, no sé, pero no es un impedimento, no es un impedimento la lluvia. Uno va, cuando llueve, va al cine, ¿no? Le dice, el día está feo, vamos al cine, ahora está caro. Pero antes hacía eso, se iba a un lugar cerrado. ¿Por qué no vamos a llenar el templo cuando llueve? Y generalmente es al revés. Cuando llueve es cuando menos gente hay. Hermanos, la seguridad propia es un impedimento para servir. Vos querés seguridad económica, vos querés seguridad en cuanto a veces hasta en la salud, va a ser un impedimento para servir a Cristo. No acomodes la obra del Señor a tu vida, que no ocupa un espacio en tu agenda, sino acomoda tu vida a la obra de Cristo. Y no es obligación, Dios no obliga a nadie, pero los resultados se ven. ¿Queremos resultados? Acomodemos nuestra vida a la obra de Cristo y no la obra de Cristo a nuestra vida. Esto no es una actividad. Mira, yo tuve una época fanático de Racing, siendo adolescente. Rompí un plafón festejando un gol de Racing. Me sangraba la mano, era adolescente, me encantaba Racing. Y se me hacía muy difícil venir a las reuniones cuando jugaba Racing a la misma hora. Yo le decía a mi mamá, parece a propósito que estuviera jugando Racing a la misma hora que hay reunión. Eso era cuando la cena del Señor era en la tarde. ¿Y saben por qué se me hacía difícil? Porque yo pesaba dos actividades en la balanza. La actividad de venir a la iglesia y la actividad de ver un partido de fútbol. Pero llegó un tiempo que la iglesia dejó de ser una actividad y se transformó en lo que soy, en mi vida. Ya no tiene sentido pesar en la balanza eso, porque no es una actividad venir a la iglesia. Es lo que soy. Entonces, hasta que vos no acomodes tu vida a la obra de Cristo, no esperes los mismos resultados que alguien que sí lo hace. Así que pidamos sabiduría a Dios, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Lo dice Dios, pero a través de Santiago. Entonces, ¿queremos resultados? No busquemos la seguridad que el mundo busca. Busquemos la seguridad de Dios. Y les dejo el pasaje, Efesios 3, del 10 al 13, que habla de la seguridad que tenemos en el servicio. Por amor al tiempo no lo voy a leer. La seguridad nos la da el Señor, no la da el mundo.
¿Ya lo tienen apuntado? Perfecto. Vamos a la última tentación y con esto termino. En Mateo 4, versículo 8, vemos la última tentación que le hace el diablo al Señor Jesús. Satanás le había prometido todo. Literalmente todo. Satanás le había prometido todo lo que pueda haber en este mundo. Todos los poderes. Todo el dominio sobre cualquier cosa. Satanás se lo había prometido a Jesús. Hasta el punto de la cruz, el diablo era el que tenía poder sobre esto. Pero Jesús tenía dominio sobre lo espiritual. Y eso me habla de autoridad. En el ministerio vamos a ser tentados con la autoridad. Jesús fue tentado con la autoridad porque el diablo le dijo: yo te daré todo lo que ves y la gloria de ellos. Quiere decir que Satanás le estaba dando todo lo humano, todo lo visible. Pero Jesús le responde con la autoridad espiritual. Y en el ministerio siempre va a ser más hermoso lo visible. La tentación de Satanás va a venir por ese lado. Siempre por lo visible. Mira, la autoridad espiritual siempre va a estar por sobre la autoridad visible. Siempre. Siempre va a estar la autoridad espiritual por sobre la autoridad visible. Quien sea que esté, si no tiene autoridad espiritual, tarde o temprano, el Señor pone y quita, dice la palabra de Dios. No esperes ser líder para guiar a otros. No esperes ser maestro para enseñar a otros. No esperes estar en el ministerio de alabanza para alabar a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, hace 2 años, cuando empecé con la bandita, con los chicos, adolescentes, había unas chicas que cantaban muy lindo. Y venían y me decían: Mati, queremos cantar en la parte de alabanza, en la reunión de adolescentes, queremos cantar. Y yo le decía: bueno, vamos a esperar a ver qué quiere el Señor. Pero más allá de todo misticismo, yo me ponía en el piano, en el momento de alabanza, y yo veía que esas bocas no se abrían. ¿Cómo le voy a dar el micrófono a alguien que no abre la boca y alaba a Dios sin el micrófono? No sé si se entiende el punto que quiero llegar. No tenemos que esperar la posición para ser. No tenemos que esperar el hacer para el ser. Yo encantado de darle el micrófono, pero yo no veía que estaban alabando a Dios. Y si no alaban a Dios sin el micrófono, ¿para qué se lo voy a dar? Tal vez alababan a Dios con el micrófono, pero era solamente algo visible. Entonces, Satanás va a tentar con esto, con la autoridad. Que lo visible sea más importante que lo invisible, que lo espiritual. Todo lo que hagamos tiene que tener una fundamentación espiritual, en la palabra. Lo visible va y viene. Yo tal vez, como este año, tengo que estudiar, la única comisión que tenía era de 9 a 11 de la noche, no tuve otra, y tal vez dejo de tomar la palabra. Pero eso no significa que la voy a dejar de estudiar. No significa que yo voy a dejar de ser lo que soy porque no tomo la palabra. Que yo no esté en una posición determinada no significa que yo no sea. Porque el que determina que yo sea es Cristo. Los dones que Dios te dio determinan lo que sos, no la posición. No esperes una posición para ser. Jesús había sido tentado con esto. Y la respuesta de Cristo es tremenda. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No servimos a los ojos de los hombres, servimos al Dios viviente. Entonces, hermanos, procesos en la vida pasamos siempre. Me encanta saber esto, no son para siempre los procesos. Tienen un principio y un final. Y tal vez estás pasando por un proceso a lo desconocido, un proceso personal tuyo, o estás pasando un proceso en tu ministerio. Ya sea que sea en la iglesia o en tu vida, estás pasando por un proceso en el servicio a Dios. Sea cual sea la situación, tenemos a un Dios que está con nosotros. Y ahí en Efesios 3:10, después léelo, la seguridad que nosotros podamos tener la da el Señor. Y cualquier proceso que estemos pasando, lo pasamos de la mano de Jesús. Amén. Lo pasamos de la mano del Señor. Vamos a terminar ahora.
porque vos nos escuchás. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. No merecemos nada, Señor, y sin embargo, por tu gracia, Señor, por la gracia divina, somos lo que somos, Señor. Gracias, porque si estamos hoy acá, es porque algo dentro nuestro nos trajo aquí, Señor, y vos estás con nosotros. Bendecí a cada uno de acuerdo, Señor, a la situación que está pasando, a los procesos que están pasando, a estos momentos de cambio, Señor, de inseguridad, de tentación, de duda, Señor. Vos estás en medio, Señor. Bendecí, Señor, a esta iglesia. En el nombre de Cristo, Señor, dejamos todo en tus manos. Amén, Señor. Amén.